si ustedes me comentaran qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué recuerdan? Vimos de las ecuaciones diferenciales y algunos métodos para resolverlas. Muy bien, vimos ecuaciones diferenciales, vimos algunos métodos. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos sistemas de tiempo continuo y discreto, conceptos, los describimos ambos. Ok, vimos algunos conceptos ahí. Vimos también qué otra cosa. ¿Recuerdan los métodos de integración? Los mencionamos por ahí, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué son? ¿Nadie se acuerda de los métodos de integración? Yo tengo aquí una nota que dice que son para conocer la evolución de las variables de cualquier sistema. Ok, y también eso nos ayuda también para hacer cálculos aproximados, ¿verdad? De este caso de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, más que nada, se aplican para eso. Muy bien. Bueno, se ve que sí recuerdan algunas cosas. Ahora voy a continuar con la clase. A menos, bueno, ¿hay alguna pregunta, un comentario, dudas de lo que de viste clases anteriores? ¿O está todo claro para seguir continuando? ¿Qué dicen, chavos? Está claro hasta ahora. ¿Los demás también están de acuerdo con su compañero? Sí, todo claro. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un poquito más sobre lo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los métodos de integración que pueden ser monopaso y multipaso. Y después de eso vamos a ver cómo se hace o cómo se define el control del paso. Vamos a ver la definición de estabilidad numérica y de función de transferencia. Si nos queda un poquito de tiempo, vamos a darle una introducción al álgebra de bloques. A lo mejor el álgebra de bloques ya lo conocen un poquito, a lo mejor lo vieron en el DEPA, así que se les va a facilitar algo. Muy bien, vamos a ver esos temas ahora. Ok, vamos a compartir la pantalla. Y listo. Bueno, esa fue la última diapositiva que vimos la clase pasada, en la cual veíamos algunas características de la aplicación de los métodos de integración. Ahora vamos a ver que estos métodos se pueden clasificar en que sean de un paso o de muchos pasos, que va a ser monopaso, multipaso. Los métodos monopaso son los métodos que calculan una x para k más 1, utilizando únicamente información sobre xk, y también son conocidos como Runge-Kutta. Bueno, estos métodos los van a ver ahí en el laboratorio. Les van a encargar que hagan algunos programitas, ya sea en MATLAB o tal vez en Python, utilizando esto. Vienen siendo aplicaciones principalmente de lo que ustedes ya vieron en métodos numéricos. Entonces no debe existir una mayor complejidad, ¿no? También hay muchos ejemplos de estos en Internet. Entonces, pues no hay, ¿cómo se comenta? Es relativamente sencillo. A ver, aquí dice Pedro León de la Rosa, disculpen, hay clase, no me deja entrar. Si hay clase, qué raro que no pueda entrar. Siempre está abierta para todos los miembros del grupo. Ojalá se pueda conectar. ¿Quién es? El que está batallando. Pedro Adrián. A ver. Acabo de enviar una invitación. Vamos a ver si se conecta.
Muy bien, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, como puede ser el forward Euler, que es de primer orden, el backward Euler también es de primer orden, la regla trapezoidal, que es de segundo orden, y el Hom, que es de segundo orden. Y aquí están las fórmulas que los definen. No vamos a verlas ni a definirlas nosotros aquí en esta clase, porque como les comentaba, pues estas ya están implementadas en los programas y principalmente de resolución matemática, y también se supone que ustedes ya vieron esto en sus clases de métodos numéricos, o vieron alguno que otro, ¿no? Así que no es muy necesario para nosotros volverlos a ver. Ahora, los métodos multipaso son métodos que calculan nuestro xk más 1 utilizando únicamente información de xk y sobre algunos puntos anteriores de xk menos 1. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos, como puede ser el Adams-Basford Test, que es de tercer orden, el Backward Difference Formula, que es de tercer orden también. Y bueno, ahí vemos la diferencia con el anterior, que ahora también tomamos algunos datos, no solo actuales, pero sino también del pasado. Muy bien, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, un comentario? ¿Han tenido alguna experiencia utilizando estos métodos o los habían visto que alguien los mencionara? ¿Qué me dicen? Yo utilicé los métodos Runge-Kutta, pero en análisis numérico. Muy bien, entonces nuestro compañero Luis dice que ya los usó en análisis numérico. ¿Y para qué los utilizaste? Igual para hacer aproximaciones, como en métodos de integración también creo. No recuerdo muy bien. Ok, entonces, pues sí, no son para resolver algunas ecuaciones, ¿verdad? Qué bueno que ya tienes experiencia. ¿Tú mismo hiciste el código en algún lenguaje o cómo fue que los aplicaste? ¿Lo hiciste a mano, paso a paso, iteración por iteración? ¿O cómo fue? Platícanos. Sí, lo hicimos a mano, paso por paso. Sí, era un Hijo, poco estresante estar haciendo las iteraciones, pero por lo regular nos permitían que hiciéramos máximo 6 iteraciones, porque obviamente nos decían que era mejor, era más factible programarlo en código que hacerlo paso por paso, porque es realmente estresante. Pero sí, nada más lo practicamos paso a paso. sí, hacerlo a mano, yo también me acuerdo en mis clases de análisis numérico que primero lo hacemos en el salón a mano y no se come el tiempo, ¿no? Se le va como nada, o sea, empiezas a hacer una iteración y luego llegas a la iteración 5, 6, 7. Yo me acuerdo que nos pedían a nosotros creo que es 8, de 8 a 10 iteraciones y se te iba toda la clase en eso, ¿no? En hacer el mismo cálculo una y otra vez. Entonces es muy aburrido y aparte, como dices tú, a veces es estresante, ¿no? Porque hay que hacer cálculos que a veces implican que uno use la calculadora y a lo mejor si metes mal un dato, pues se arrastra el error. Y más si lo hiciste al principio, ¿no? Queda todo mal. Sí. Y pues bueno, es por eso mismo que es mejor implementarlos en la programación, porque en la programación pues nada más cambia los parámetros, alguna que otra variable y le pones un ciclo, puede ser un while, un for o lo que uno quiera y hasta que te dé un resultado más o menos correcto. Es cuando lo puede hacer 10 veces, 1000 veces, 1 millón de veces, la computadora es quien se va a quemar el cerebro, no uno. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Ok, ¿alguien más que haya tenido oportunidad de hacer esto? Los que llevaron análisis numérico, supongo que todos ya llevaron análisis numérico, pero tal vez no recuerdan los nombres. ¿O qué métodos vieron en análisis numérico que me pudieran platicar? Yo no he llevado análisis, profe. ¿Y si lo tienes en el plan de estudio? Sí, ¿Y cuándo lo piensas llevar? ¿El próximo semestre? ¿En un año? sí, el ¿O próximo. Ok. Bueno, entonces, ahí como les comentaba el compañero, pues vas a ver algunos métodos, te los van a enseñar primero a hacerlo a manita y pues está interesante eso, ¿no? Va a haber algunos proyectos que te van a encargar que ya los hagas como programación, ¿no? Y depende del profe, en este caso, cuál es el lenguaje que más se le acomoda. A mí me los pedían en C. En C es un poquito más tedioso en el sentido de que tienes que agregar librerías, sobre todo matemáticas, para resolver esto. Y también
el uso de vectores, ¿no? No es tan obvio a veces en C. Pero si ustedes tienen la oportunidad o tienen algún profe que use MATLAB, que use Python, pues ahí se les va a facilitar la vida. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el control de paso. En muchos casos, los métodos se implementan con un algoritmo de control de paso automático. Entonces, ¿cómo es esto? Dice que con dos métodos de orden distinto se da un paso h hacia adelante. Después se estima el error como la diferencia entre los dos valores. Si el error estimado es menor que el error tolerado, se acepta el paso y se aumenta el valor de h para el siguiente paso. Si por el contrario el error es mayor que el aceptable, se disminuye el valor de h y se repite el paso. Ok, entonces ¿recuerdan qué pasa si subimos nuestro paso h? ¿Y qué pasa si se disminuye? ¿Alguien se acuerda de las grafiquitas que vimos anteriormente? ¿Cómo eran? Sí, mientras más se aumentaba el valor de h, las gráficas, bueno, en las que nos mostró se iban haciendo más como, o sea, no se expresaba bien los resultados y quedaban lejos, el error era muy grande. Y Así. mientras más pequeño el paso, pues estaba más pegado a la curva o a la forma de onda. Muy bien, entonces aquí nuestro compañero se acuerda lo que vimos en las gráficas, ¿verdad? Que decía que mientras el paso fuera mayor, pues se iba a distorsionar más, ¿verdad? Como es el ejemplo aquí que tenemos un paso de 1. En cambio, si teníamos un paso que es 10 veces menor, 0.1, pues era una gráfica que nos menciona que ya seguía la forma de las ondas provistas o de las ondas que queríamos analizar. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro análisis del control de paso? Nos dice que si hacemos una iteración con un paso y vemos que el error tolerado, o sea que si tenemos, digamos, vamos a ver las imágenes. Digamos que estamos haciendo con un paso de 0.5, ¿ok? Entonces, en nuestro primer paso, tenemos aquí esta posición y queremos analizar nuestra curva VDT. Entonces, la VDT es esta curvita que está por acá, la voy a marcar con... Bueno, aquí me va a quedar algo chueca porque aquí mi mouse no está muy estable, que digamos. Pero bueno, es la curva que estoy marcando con rojo. Esa es la que queremos analizar. Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a tener un paso de 0.5. Entonces vamos a tener una muestra, en este caso, cada 0.5 segundos. Entonces va a pasar, tenemos aquí un 0. ¿Sí se alcanza a ver bien o hago la gráfica un poco más grande? ¿Cómo lo ven, chavos? Yo sí lo veo muy bien, profe. Sí se ve. Ok, bueno, entonces déjalo algo más grande porque supongo que algunos que estén usando el celular, pues ahí le van a batallar un poco. A ver. Ok, aquí está más grande. Vamos a borrar lo que acabo de hacer. A ver. Bueno, entonces vamos a seguir la función BDT, que es este de aquí. Esta que va por acá y tiene como una forma como que al principio es senoidal, pero después se va amortiguando. Entonces vamos a muestrear como quien dice esto, o hacer las iteraciones con respecto a esta. Tenemos un paso de 0.5, entonces aquí tenemos nuestro tiempo en el eje de las X. Vamos a medir 0.5 segundos, subimos y vemos que hay un punto. Aquí voy a cambiar de color, voy a ponerme en azul. Y vemos que ya está marcado el punto, que es este de aquí. Después vamos 0.5 más, y acá tiene otro punto. Y acá 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un montón de puntitos. Ahora, ¿qué nos decía nuestro control de paso? Pues que vamos a tener un error tolerable. ¿A qué se refiere con el error? Pues que vamos a tener, por ejemplo, esta función
en la cual digamos que en el tiempo 0.5, bueno, digamos en primero el tiempo 0. En el tiempo 0, las dos están en la misma posición, que es en 0, entonces nuestro error es 0. Entonces, si nuestro error es 0, pues es el mínimo que podemos tener, es tolerable, entonces lo que podríamos optar por hacer sería aumentar el paso. ¿Para qué? Para no hacer tantas iteraciones en un tiempo dado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mantenemos un paso fijo, como en esta grafiquita, pues significa que en un tiempo de 10 segundos vamos a tener 20 iteraciones, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta de la gráfica de este lado, pues vamos a tener solo 10 iteraciones debido a que el paso es de 1, y en el otro vamos a tener 100 iteraciones debido a que el paso es de 0.1. Entonces aquí vamos a tener muchas más. Bueno, en el medio vamos a tener un punto intermedio. Pero si nosotros quisiéramos hacer un método automático en el cual ahorremos tiempo de computación, y en este caso se lo están haciendo a mano, pues tal vez también ahorrarse iteraciones, como mencionaba su compañero, que hay veces que uno llega a un punto donde ya te aburres demasiado y te sale mal todo, pues entonces ahí tal vez en lugar de mantenerlo en 0.5, podríamos brincarnos a 1. Entonces, voy a hacer un poquito más grande la gráfica de 1. Digamos que pasamos a 1. Entonces, nuestro siguiente punto sería en 1.5, ¿verdad? Entonces, va para acá y llega a este punto de por acá. Pero como pueden darse cuenta, pues ahora nuestro punto o nuestra gráfica que calculamos está muy lejos de nuestra curva que es la VT. Entonces el error aquí se hizo enorme, ¿no? Se hizo de todo este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que nos decía nuestro método de control de paso? Pues ahora como el error es demasiado grande y es mayor al tolerable, digamos que nuestro error tolerable nada más es de 0.1. Aquí tenemos una escala que va del -1 al 2. Entonces dijimos, pues el error tolerable va a ser de 0.1 o a lo mejor de 0.2. Bueno, aquí podemos notar que el error es de 0.5, entonces ya se pasó. Entonces lo que podríamos hacer sería entonces regresar al paso anterior para reducirlo y corregir eso. Entonces si vamos de 1 y regresamos al 0.5, entonces si estábamos en el tiempo 1.5, podríamos medirlo ya en el 2, en el punto 2, y en el punto 2 vemos que tenemos una pequeña diferencia que ya entra más o menos en el rango aceptable de nuestro error. En este caso a lo mejor aquí es como 0.2. Y aquí teníamos 0.5. Y aquí teníamos un error de 0. ¡Ay! Se quedó muy feo. Y aquí es un 0. Ya me está quedando muy chueco porque lo estoy haciendo con el mouse. Una disculpa. Bueno, ¿alguna pregunta, un comentario? ¿Quedó más o menos claro cómo funciona esto del control del paso? Sí, sí quedó claro. Sí, sí quedó claro. Sí, profesor. Muy bien. Claro. Ok, entonces como les comentaba, esto normalmente lo hacen automáticamente los programas que vamos a usar, como MATLAB o como Scilab, eso ya lo tienen bebido. Si uno no quiere que tenga un control de paso automático, lo puede dejar fijo. Hay veces que nos conviene más dejarlo fijo, hay otras veces que, pues para la eficiencia de la programación hay que ponerlo automático. Depende, ¿no? Depende de ahí, en este caso, de la complejidad del sistema que estemos analizando. Muy bien. Bueno, ahora vamos a definir lo que es la estabilidad numérica. La estabilidad numérica es una propiedad de los algoritmos que describe cómo los errores en los datos de la entrada se propagan a través del algoritmo. Es un método estable. En un método estable, los errores debidos a las aproximaciones se atenúan a medida que la computación procede. En un método inestable, cualquier error con el procesamiento se magnifica conforme el cálculo procede. Métodos inestables generan rápidamente anomalías y son inútiles para el procesamiento numérico. La estabilidad numérica de un método junto con el número de condición define cuán buen será el resultado
que podemos obtener usando métodos aproximados para calcular cierto problema matemático. Algunas veces, un solo cálculo puede ser logrado de varias maneras, que pueden ser algebraicamente idénticas, en términos de números reales o complejos, pero en la práctica producen resultados diferentes según varían los niveles de estabilidad numérica. Entonces, como vimos anteriormente, pues puede que algunos métodos estemos utilizando, como por ejemplo en el paso, ¿verdad? Si hacemos una selección de paso equivocada, pues el error que tenemos se va a ir haciendo más y más grande a través del tiempo. Entonces, ese método que tal vez funcionaba con un paso establecido o pequeño y nosotros lo incrementamos, a lo mejor este método que era estable se hace inestable. Entonces ahí es como uno tiene que realmente poner atención a esos pequeños detalles, ¿verdad? Porque hay muchas veces que los algoritmos son estables para ciertas condiciones y si uno empieza a variar las condiciones, pues ahí es donde truenan. Y al tronar, pues es cuando las computadoras se traban y los programas empiezan a fallar y uno no resuelve nada. Ok, bueno, hasta ahorita alguna pregunta, un comentario, ¿quedó más o menos claro qué es la estabilidad numérica? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, aquí los compañeros dicen que sí lo entendieron. Bueno, lo anterior era más o menos para que ustedes vieran, pues en este caso, cómo afecta el paso para la estabilidad. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a comenzar con una definición de lo que es una función de transferencia. ¿Alguno de ustedes sabe o ha visto ese término en algún lado? Función de transferencia. ¿Cómo que suena? Yo lo vi en matemáticas aplicadas, que era como para representar el comportamiento de algún sistema. Era, bueno, no lo vimos muy a fondo, pero el profesor hacía mucho desarrollo algebraico y llegaba a que ese sistema dependía del tiempo. Algo así, recuerdo más o menos. Ok, aquí nuestro compañero Edgar nos dice que es una función que nos representa cómo va comportándose un sistema en el tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿Alguna idea que tengan? ¿A qué les suena? ¿Como que transferencia? ¿Qué transfieres o qué? Es como la relación de la señal de salida con la de entrada, ¿no? Eso me acuerdo yo. Muy bien, entonces ahí tenemos una relación de salida con la entrada. También es una aplicación, bueno, es una definición muy válida para función de transferencia. Por ejemplo, algunas personas que a lo mejor ya tuvieron la oportunidad de trabajar con amplificadores operacionales o de hacer amplificadores de audio, normalmente, ¿cómo se mide la amplificación ahí? Pues vas a tener una relación entre la salida y la entrada, ¿verdad? A lo mejor si tú tienes una entrada, digamos, como de, digamos, 1 volt y tienes una salida de 100 volts, pues tienes una amplificación de eso, no de 100. Entonces ahí es como, también se le puede llamar como una amplificación, ¿no? Para ciertos sistemas. O también puede ocurrir lo inverso, ¿no? Que a lo mejor tienes una entrada de 10 y te da una salida de 1, entonces ahí pasó una atenuación. En este caso fue una amplificación que lo redujo. ¿Alguien ya llevó electrónica 2 o apenas van a verlo? ¿Qué onda? No recuerdo muy bien si me comentaron. Para los CIMES no es obligatorio llevar electrónica 2. Ok, ¿ya llevaron electrónica 1? Sí. Muy bien, ¿y recuerdan más o menos la relación que tenían los transistores con los voltajes que tenían ahí en el colector, en el emisor, en la base y eso? ¿O lo dejaron un poquito de lado? Recuerdo que vimos como una introducción a ello. Alguna vez sí vimos eso. Ok, porque también uno puede hacer amplificadores básicos con transistores. O sea, tomas una señal que tiene un voltaje muy pequeño y pues esa la amplificas con alguna combinación, ¿verdad? Con alguna Sí. configuración que ustedes hayan visto. Bueno, vamos a ver que una función de transferencia es, como nos comentaba nuestro compañero, nos va a relacionar lo que tengamos en la salida con la entrada de nuestro sistema y de acuerdo a ello nos va a dar su relación en el tiempo.
Esa es su función principal. Como mencionaba ahorita los ejemplos, puede ser un circuito eléctrico, puede ser un sistema mecánico, como el que vimos en el dibujito anterior. ¿Se acuerdan? Que era un carrito que estaba montado sobre otro carrito y de acuerdo a movieras uno con una fuerza, se iba a desplazar el otro. Entonces ahí había una relación entre el desplazamiento final y la fuerza de entrada. Entonces ahí hay otro ejemplo de función de transferencia. También podría ser en un motor eléctrico de corriente directa que ustedes le meten un cierto voltaje y de acuerdo al voltaje pues va a tener un torque de salida. Puede que sea también a lo mejor un motor, una transmisión de auto, un sistema neumático con el que ustedes estén manejando el flujo de aire y que tenga cierta presión como salida. También para un flujo hidráulico, bueno, un sistema hidráulico, perdón, para un sistema térmico, tal vez ustedes tienen la entrada como el calor y quieren controlar la presión del sistema o el flujo de salida. Entonces ahí tenemos cada sistema va a tener una función de transferencia y pues ahí es una manera de representarlo, ¿no? Vamos a ver su definición. Nos dice que es un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un sistema, conocida como señal de salida, con una señal de entrada o excitación. En teoría de control, a menudo se usan funciones de transferencia para caracterizar las relaciones de entrada y salida de los componentes o de sistemas que describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, pues es realmente lo que estuvimos definiendo. Ok. Hasta ahorita, ¿alguna duda de la función de transferencia? ¿Quedó más o menos claro con los ejemplos que di o los perdí nada más? A ver, aquí hay un mensaje que no he visto. Dice que apenas lleva electrónica 1 Gustavo. Ok. Bueno, pues en electrónica 1 ahí vas a ver, como le comentaban, a ver ahí circuitos básicos y después van a pasar a transistores. Y ya los transistores están muy interesantes. Ahí vas a ver cómo manipular señales con ellos. Bueno, los demás, ¿hasta ahorita queda claro función de transferencia? Esto lo vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Va a ser nuestro pan de cada día. ¿O existe alguna duda en esta definición? Sí, quedó claro lo de una transferencia. Quedó claro, profe. Muy bien, entonces, bueno, de todos modos, si no les quedó muy claro, me pueden preguntar después o se les van a ir viéndolo cómo se usa este término realmente ya cuando estamos viendo sistemas reales, con ejemplos. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la álgebra de bloques. La álgebra de bloques viene siendo una extensión de la álgebra aplicable para el análisis de sistemas. Esto con la intención de facilitar el análisis de los sistemas en el tiempo y también puede ser analizado en la frecuencia. Ahorita que me dicen que había matemáticas aplicadas, supongo que ustedes ya llevaron transformada de Laplace y series de Fourier. Aquí en esta materia vamos a ver mucho Laplace, las series de Fourier no tanto, pero de Laplace sí vamos a verlo. ¿Por qué vamos a verlo? Porque vamos a analizar la mayoría de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Esto para poder facilitar después su control, su análisis por control. Aquí no nos vamos a enfocar en control, pero esto es la base para el control. Entonces, si ustedes ya saben obtener el álgebra de bloques, bueno, transformar el sistema al dominio de la frecuencia y poner ahí su diagramita de bloques, pues les va a hacer la vida mucho más fácil en control. Por los que no recuerdan cómo se ha transformado de Laplace y todo eso, les recomiendo que bajen algunas tablitas y que se apoyen en ellas, por favor. Bueno, el álgebra de bloques nos dice que un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones realizadas por cada componente y del flujo de las señales. Esto muestra la relación existente entre los componentes y tiene la ventaja de representar de manera realista el flujo de señales en el sistema. Y aquí tenemos un bloquecito que sería el bloque básico, que dice que es el bloque de función de transferencia. Aquí lo llamaron GDS. Puede que ustedes lo llamen, no sé, ZDS, alguna cosa rara. Aquí no importa, ¿no? Pero en este ejemplo, pues es GDS. ¿Qué nos dice? Pues que va a tener
una señal de entrada, que viene siendo la flechita apuntando hacia él, y una señal de salida, que es la flechita que sale de él. Sí me escuchan, ¿verdad? El bloque funcional es un símbolo para la operación matemática de la señal de entrada que produce una salida. La flecha apuntando al bloque de entrada y la otra son las salidas, ¿no? Que es lo que mencionaba anteriormente. El que va hacia él es entrada, el que sale son salidas. Lo que pasa es que aquí se produce la entrada de La dimensión de la señal de salida del bloque será la dimensión de la señal de entrada multiplicada por la dimensión de la función de transferencia del bloque. Las ventajas de esta representación son la facilidad de crear una representación de un sistema y la posibilidad de evaluar la contribución de cada componente de todo el sistema. Entonces, esto que nos indica que, por ejemplo, si tenemos una señal que es de una sola variable y nuestra función de transferencia también nada más maneja una variable, significa que nuestra salida pues, va a ser de una variable. Ahora, si tenemos un sistema que tiene múltiples entradas, por lógica vamos a tener múltiples salidas, de acuerdo a la dimensión que tenga nuestra función de transferencia, o la función que esté contenida dentro del bloque. Bueno, ese fue el bloque funcional, es la unidad más básica que vamos a encontrar en el álgebra de bloques. Después tenemos el punto de suma o sumador, el cual suma o resta dos señales de entrada. ¿Esto cómo es? Aquí podemos ver un circulito que tiene un signo más y un signo menos. Tiene una tachita y bueno, cada sector tiene un más y un menos. La señal A entra a la parte donde está el más, la señal B entra por donde está el menos, y nuestra salida lógicamente va a ser A positivo, B negativo, entonces A menos B. Así es como funciona un punto de suma o sumador. Ahora, si quisiéramos tener una suma en lugar de una diferencia, pues aquí nada más podríamos, como quien dice, hacer esto positivo. Uy, está muy chueco. No. Lo hacemos positivo, ya se hace un más, y después ponemos acá otro más. Entonces sería más y más, nos da un más. Y si quisiéramos también tener entradas negativas nada más, pues le ponemos menos, menos, y listo. Y así sucesivamente, de acuerdo a los signos o a la ecuación que queramos representar, es lo que haríamos. Después hay que ver cómo es que funcionan los bloques funcionales. En este caso, como podemos ver, tenemos una señal A. Voy a cambiar aquí el color. Un azul. Tenemos esa señal A en la entrada. Entra el bloque G y nos da una señal B de salida. Entonces, nuestra señal B va a ser igual a A por G, que viene siendo esta ecuación de aquí. Y bueno, aquí tenemos un punto sumador en el cual dice que C va a ser igual a la entrada A más la entrada B. En este caso no está indicado el más y el menos, como veíamos anteriormente. Este es otro método de representar el álgebra de bloques donde no pones eso. Pero se pueden dar cuenta que cuando uno tiene una señal negativa, pues tiene que indicarla de todos modos. Tienes que indicar el signo. Y de acuerdo si indicas el signo aquí, pues ya se entiende que va a ser una diferencia. Ok, hasta ahorita, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Sí se va entendiendo este tipo de diagramitas o son algo raros? ¿Qué me dicen? Se usan para representar lo que está pasando en un sistema en cuanto a la relación de sus entradas y salidas. Así es. Ahorita vamos a ver. Esto es como que lo básico, ¿no? Nada más que llega una señal y otra señal y me da otra señal. Pero sí, mira, ahorita vamos a ver exactamente cómo utilizarlo, digamos, para representar, como les comentaba, un sistema mecánico, a lo mejor un amplificador de audio, a lo mejor un motor de corriente directa, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos así burdamente, ¿no? Que tienes aquí una entrada de una fuerza a un sistema mecánico que va a ser nuestra función de transferencia G, y nuestra salida puede que sea otra fuerza que estamos analizando, ¿no? A lo mejor tienes un sistema de estos que son como péndulos, que tienen en las oficinas que te hacen esperar mucho, en la sala de espera, que sueltas una bolita de un balín,
que le pega otros balines y el otro balín sale del otro lado, ¿no? Que son como unos 5 o 6 balines en línea recta colgando y le pegan y están ahí botando. Tic, tic, tic. Entonces podemos decir que a lo mejor la entrada, nuestra señal de entrada, pues va a ser alguna fuerza con la que te avientes el primer balín y nuestra salida va a ser la fuerza o a lo mejor la aceleración en la que sale el último balín. Entonces la función de transferencia va a tener que incluir todos los factores, todas las variables que afectan el sistema en medio, ¿no? Pues si tienes 5 balines en medio, pues esas 5 masitas, pues tienes que incluirlas de cierto modo a la función de transferencia G. Y así sucesivamente, ¿no? Si consideras fricción, si consideras fricción entre ellas, el impacto, la transferencia de energía, fricción con el aire, a lo mejor si las cuerdas vibran, que lo sostienen, o sea, todo ese tipo de cositas, si las cuerdas no tienen masa. Depende, como les comentaba, depende qué tan preciso queremos hacer nuestro modelo del sistema. Mientras más preciso sea, nuestra representación es mejor en el sistema, en el sentido de que si tomas en cuenta un montón de factores, pues mucho más se va a aproximar a la realidad. Pero también hay que tomar en cuenta que mientras más factores uses, pues la complejidad del sistema se va a elevar y su cálculo y su análisis se va a hacer muy complicado. Entonces hay veces que conviene hacerlo y otras que no tanto, ¿verdad? Y bueno, en este caso eso representaría G. Podría ser cualquier cosa, podría ser un circuito eléctrico, podría ser un motor, un montón de cosillas. ¿Sí quedó más o menos claro o te perdí nada más? No, sí, ya me quedó más claro. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? ¿Cómo van los demás? Gustavo dice que va bien. Todo claro, gracias. Todo bien, nada más entonces esas serían las formas en las que estaríamos representando los diagramas antes de elaborarlos, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a ver, de hecho, que existen algunas reglas para el álgebra de bloques, como en el álgebra normal. Y pues estas reglas nos van a ayudar a, en este caso, a direccionar las señales, a reducir diagramas, porque hay veces que en lugar de darnos la ecuación completa del sistema, tal vez nos den un diagramita, ¿no? Con todos los bloques. Y nos va a hacer, a lo mejor puede que sea un bloquecito nada más, o puede que sean 100 bloques. Y pues si tienes así muchos bloques es muy difícil de analizarlos. Entonces vamos a ver algunas reglas para poder ir reduciendo el bloque, hasta que nos quede esta representación, que es la más básica, una señal que entra un bloque y sale otra salida. Cuando tengamos esto, ya vamos a poder analizar el sistema de una manera mucho más sencilla. Pero como les comentaba, hay veces que la ecuación de la función de transferencia pues va a ser pequeñita, a lo mejor nada más va a tener una variable, o hay veces que va a tener 1000 variables y un montón de ecuaciones dentro, entonces ahí es donde se pone un poco feo el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero lo básico y ya después vamos a ir incrementando la dificultad. No se preocupen. Muy bien, vamos a continuar ahora. Aquí ya tenemos una aplicación en el cual estamos viendo dos bloques funcionales, G1 y G2, los cuales en el caso de G1 tiene una entrada que se llama T1 y en G2 tienes una entrada que se llama W. Las salidas llegan a un punto de suma y la sumatoria de esas dos salidas se va a llamar T2. Y esta es la ecuación que nos da la representación de ello. Dice que T2 va a ser igual a G1 por T1, que es esto por este, más G2 por W, que es este por este de acá. Ahora vamos a ver ahora los bloques en serie. ¿Qué nos dice? Que cuando tengamos esta forma en la cual tenemos, por ejemplo, una señal que entra a un bloque, entonces su salida se va a conectar como entrada a otro bloque, ahí ya va a ser una representación en serie. ¿Qué es lo que pasa aquí, en este punto? Que dice que nuestra salida B va a ser igual a la señal de entrada A por G1 y nuestra salida C va a ser igual a G2 por su entrada B. Entonces, estos dos bloques, como les comentaba previamente, se pueden reducir a un solo bloque. En este caso podría ser A multiplicado por un bloque G1, G2 es igual a C, que viene siendo esto de aquí.
Y aquí en este caso le quisieron llamar G a la multiplicación G1 por G2. Hasta ahorita, ¿algún comentario, una pregunta? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe, está claro. Ok, entonces continuamos. Estos fueron los bloques en serie, ahora vamos a ver los bloques en paralelo. En este caso, podemos ver que nuestra señal A se va a bifurcar como entrada de G1 y como entrada de G2. En el caso de G1, cuando entra A por G1, nos va a ser igual a A1, que es esta ecuación que está aquí. Ahora, si tenemos nuestra A multiplicada por el bloque de transferencia G2, la señal de salida en este caso se va a llamar A2. Ahora, si sumamos A1 más A2, nos va a dar una salida llamada B. Entonces, B es igual a A1 más A2, y sustituimos esto, pues vamos a ver que B va a ser igual a G1 por A más G2 por A, que viene siendo esta ecuación de acá. Entonces, ese es el método para reducir un sistema de bloques en paralelo. ¿Sí quedó claro aquí o se perdieron? Sí, quedó claro, profe. Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Ok, entonces aquí ¿qué pasó? Los bloques en paralelo se sumaron y los bloques en serie, ahí, ¿cuál fue la diferencia? Se juntan en una multiplicación. Sí. Así es, ¿verdad? Se multiplican. Entonces ahí está la diferencia, que en este caso pues se van a sumar y los de en serie se van a multiplicar. Como vimos aquí. Tienes G1, G2, entonces se hace G1 por G2. Y en paralelo es G1 más G2. Bueno, en este caso fue positivo porque no se indica que tengas un signo negativo. En el caso que fuera negativo, pues a lo mejor es una diferencia. Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta o comentario de la clase? ¿Cómo ven esto? ¿Ahorita le están hallando algo de aplicación, algo de forma? ¿Creen que es raro? ¿Qué me comentan, chavos? En este caso de la suma es forzoso el nodo que estamos poniendo así con la esfera que habíamos utilizado anteriormente para representar la suma. O sea, no podemos ponerlo ambos líneas juntándose solamente en un punto. Así es, tenemos que poner forzosamente el punto de suma, porque si haces eso, como dices tú, juntar dos líneas en un nodo, eso significaría que hay una combinación. Entonces, pues no se puede en ese sentido. Para que pudieras combinar dos señales, tendrías que, en este caso, sumarlas o hacer alguna operación con ellas, algún otro tipo de operación. A lo mejor que entraran estas señales dentro de otro bloque y que ese bloque las multiplicara o que ese bloque les hiciera alguna función exponencial, alguna otra cosa, ¿no? Entonces, esta es una característica del álgebra de bloques, que cuando tienes un par de señales, no las puedes combinar tal cual están así, ¿no? Para combinarlas tendrías que establecer qué tipo de combinación quieres, como en este caso es un punto de suma. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? Hasta ahorita todo bien, profe. Ok, bueno, entonces continuamos la siguiente clase, continuamos el viernes. El viernes ya vamos a ver un poquito de más reglas del álgebra de bloques y también unos ejemplos. Entonces ahí, bueno, ya ustedes van a tener que estar trabajando conmigo aquí en la clase. A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿A quién ya la bajaron? ¿Quién la levantó? Ya no vi, no alcancé a responder. Mm, Creo que la levantó Gustavo, profe. adelante, Gustavo, por favor.
¿Qué pasó? Gustavo. Se equivocó, dice profe en el chat. Ah, ok. Error de mouse, ok. No hay ningún problema. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Traten de revisar la presentación. Ya está disponible ahí en los archivos del Teams para que vayan viendo cómo se van a resolver las cosas. Si quieren adelantarse un poco al curso o si quieren repasar otros temas, ya están ahí disponibles. Bueno, chavos, entonces nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Sale, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.